capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación para maltratarlos. Mató a espada a Jacob, hermano de Yahuhanán. Vean esto. Recuerdan que Jacob y Yahuhanán fueron los dos hermanos que llegaron donde Yahushua a pedirle que si se podían sentar en el reino a sus lados, derecha e izquierda. Yahushua les dijo que no, porque eso ya estaba dado por el Padre para los dos testigos. Entonces, por nombres y por lo que pidieron, Jacob y Yahuhanán representaban a los dos testigos. Como ya he dicho, el patriarca Jacob representa al último. Entonces este Jacob representa al último, al que mataron. Y por ende Yahuhanán representa a Eliyahu, como Juan el Bautista. Por eso también su hermano se llamaba Juan, Yahuhanán. Entonces dice, mató a espada a Jacob, hermano de Yahuhanán. Recuerdan cuando ellos le pidieron a Yahushua sentarse a derecha e izquierda de él en el reino, Yahushua les dijo, ¿acaso ustedes pueden beber de la misma copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Entonces Yahushua les dijo, bueno, de la copa van a beber, pero sentarse a mi lado no puedo dárselos, porque es del Padre, para a los que él tiene. Entonces les dijo, sí van a tener que morir por la fe, sí van a tener que morir por lo que creen. Y aquí sucedió con Jacob. Entonces, curiosamente, Herodes había mandado matar a Juan el Bautista. Entonces mata a Juan y ahora mata a Jacob, como si estuviese haciendo ambos. Obviamente es otro Juan, por si algo. Entonces, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes quiere decir héroe, representa a la bestia, al líder mundial, que el mundo va a ver como héroe. Dice, echó mano a algunos de la congregación para maltratarlos. Mató a espada a Jacob, hermano de Yahuhanán. Y al ver que esto había agradado a los Yahudim, vean qué sorprendente, procedió a prender también a Kef, a Pedro. Entonces, mató a Jacob. Y cuando vio que todos los judíos, ¡ay, qué bueno Herodes! Muy bien, haga eso más. Dijo así, bueno, qué bueno, ahora me quiere este pueblo que antes pasaba quejándose. Ahora maté a un creyente en Yahushua y vea cómo se alegran conmigo. Voy a hacer lo mismo con Pedro. Mató a espada a Jacob, hermano de Yahuhanán, y al ver cómo esto había agradado a los Yahudim, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de Matzot. Vean. Eran entonces los días de panes sin levadura. Dice aquí los días de Matzot, fiesta Yahudí, que dura 7 días a partir de Pesach. Entonces, eran entonces los días de Matzot. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Vean ustedes la seguridad. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de Pesaj. Entonces él dijo, para que estén contentos en Pesaj los judíos, voy a meter a Pedro. Y por otro lado, imagínense para Pedro lo difícil. Viene la fiesta de Pesaj y lo atrapan y lo meten en cárcel. Pasar Matzot en cárcel. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos. También eso es particular. 4 grupos, como los 4 ángulos de la tierra, como entregándolo al mundo, a las naciones. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de Pesaj. Recuerden que Pesaj y Matzot los combinan, entonces ahí se refiere... lo más seguro era después de 7 días, más bien, porque Pesaj en realidad es un día, pero lo mezclan con Matzot, y Matzot dura 7 días. Entonces lo más seguro, su idea era dejarlo una semana en cárcel. Similar, en la misma fecha, exacto. En el mismo tiempo que mataron a Yahushua y lo metieron en la tumba, ahora atraparon a Pedro y lo metieron a la cárcel. Las mismas fiestas. Y mataron a Jacob, buen punto, ¿verdad? Jacob lo matan igual como mataron a Mashiach, en Matzot, o al menos cerca de. Cerca, por lo que vemos en el contexto, pero no se dice cuándo, entonces se podría también decir que fue en el mismo Matzot, o Pesach. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía sin cesar oración a Yahweh por él.
Entonces toda la congregación, más que estaban en Matzot y por ende se tenían que reunir y estaban en Jerusalén un montón, aprovechaban y oraban por Pedro, que era básicamente el líder de la congregación desde que se fue Yahushua. Entonces imagínense para ellos, mataron a Yahushua y ahora mataron a Jacob y ahora mataron a Esteban, ya habían matado varios, y ahora quieren matar a Pedro. Qué duro para la congregación. O sea, imagínense solo el hecho de ellos esperando que Mashiach vuelva hace 2000 años y viendo que se empiezan a morir sus líderes, los empiezan a matar. Cuando Herodes lo iba a sacar, oigan esto, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Entonces, esto es particular porque lo que va a pasar es muy sorprendente, muy interesante, pero también es parte de lo interesante es que Yahweh lo pudo hacer hace rato, pero lo hace en este momento. O sea, Pedro tenía que estar en la cárcel el tiempo que estuvo. Todo es para algo. Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, aún ir a la cárcel. La persona que va a la cárcel de fijo lo va a ver como ¡no! Pero una vez estando en la cárcel, hablándole a alguien que nunca hubiese escuchado si no fuera porque esa persona llegó a esa cárcel, va a entender, mira, fue por esta persona, aunque haya sido una. Imagínense si hay varias. Entonces Pedro en la cárcel podía predicar. Entonces cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Curiosamente, recuerdan Yahushua cuando murió o durmió entre dos ladrones, dos malhechores. Entonces vean la conexión, atrapan a Pedro, que es como la piedra angular, lo atrapan en Pesaj, que es cuando mataron a la piedra angular, Yahushua. Está durmiendo entre dos soldados. Yahushua durmió entre dos malhechores. Y estos soldados no eran buenos de fijo. Entonces Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, como los guardas que habían en la tumba de Mashiach. Y se presentó un malaj del soberano, y una luz resplandeció en la cárcel. Ese momento fue como si el ángel detuviese el tiempo, lo cual es sorprendente imaginárselo porque es estilo ciencia ficción. Es como si hubiese detenido el tiempo. Dice, y se presentó un malaj del soberano, de Yahweh, un malaj de Yahweh, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Qué curioso, estaba dormido y tocándolo en el costado lo despertó. ¿No le suena eso similar? Yahweh durmió a Adán y sacó de su costado a Eva y lo despertó para entregársela. Similar como Yahushua cuando durmió o murió, de su costado salió sangre y agua para salvar a la congregación, su mujer. Y estando en la tumba, ¿verdad? Yahweh lo resucita, y cuando resucita se ve con Miriam, que representa a su mujer. Entonces una vez que se despierta le presentan a su mujer. Así como Adán se duerme, le sacan del costado a la mujer, se la presenta cuando se despierta. Y ahora Pedro, la misma situación, lo toca en el costado para liberarlo. Recuerden que Yahushua resucitó antitos del amanecer, resucitó un Shabbat antitos de amanecer el primer día de la semana. Cuando Miriam llegó todavía era de noche, o sea, quiere decir que apenas estaba iniciando el día. Y cuando llega a la tumba ya no estaba Yahushua. Entonces, similar, en la traducción otra lo menciona un poco diferente, dice que esto sucedió cuando estaba apenas amaneciendo. ¿En cuál verso lo dice? Cuando dice, sí, de noche. Aquella misma noche. Casi al amanecer. Ok, sí, la aramea. Entonces dice, y se presentó un malaj de Yahweh y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Kef en el costado lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense qué sorprendente. Pedro pensaba que quizás estaba soñando, porque todavía estaba dormido, se le caen las cadenas, ve toda la luz y le dicen, váyase. Imagínese usted qué sorprendente. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el malaj, cíñete y átate las sandalias. Vístase, amárrese todo, vamos hablando. Cíñete y átate las sandalias. En lo que respecta, lo que representa cada cosa, cíñete con la verdad y amárrate el evangelio. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Dice el verso 9, Pedro salió tras el malaj
sin saber si lo que el malaj hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Pensaba que estaba soñando. Esto es un mensaje del Padre, yo debo estar ahí todavía amarrado. Lo sorprendente de esto: Pedro salió tras el malaj sin saber si lo que el malaj hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Todo ese evento, va saliendo y ve los guardias así. Qué raro esto. Primera guardia, segunda guardia, y la puerta. No, hombre. En el manto. Habiendo pasado, y esto, vean qué particular, porque conectándolo con Mashiach, Yahushua como la piedra angular, ¿qué hizo Yahushua? Lo mataron, se fue al Seol. Y en el Seol alumbró la luz y se abrió la puerta solita para que saliera. ¿Sí me explico? Y no hubo ningún demonio, espíritu maligno ni nada que le pudiera decir: hey, Yahushua, ¿para dónde va usted? ¿Qué le pasa? Yahushua llegó a tomar control de la cárcel que es el Seol. Entonces, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. La puerta de hierro, obviamente tiene sentido, que es una cárcel, pero hierro representa Roma y representa la puerta del infierno. ¿Qué le dijo Yahushua a Pedro? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la congregación. Cuando le dijo: y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi congregación y las puertas del infierno. Voy a leer ese verso directo. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Seol no la dominarán. Pedro estaba en lo que representa el Seol, y las puertas del Seol se le abren solas, no lo dominaron. En Isaías 45, Yahweh le dice a Ciro, verso 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Representado ahí, y otro montón de cosas significa esto, por si algo. Pero dice entonces: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el malaj se apartó de él. Entonces Kef, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el soberano ha enviado un malaj y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los Yahudim esperaba. Bendito Yahweh. Ya cuando el ángel se le fue como que entró en sí. Dijo: uy, si es de verdad todo lo que estaba pasando. Ya estando afuera, y se dio cuenta que Yahweh lo había liberado de Herodes, porque por lo que dice, muy posiblemente Herodes no solo lo iba a liberar, lo iba a volver un ejemplo. Y muy seguro hasta lo mataba para congraciarse nuevamente con los judíos. Por eso dice: y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los Yahudim esperaba. ¿Quién sabe qué estaba esperando el pueblo? Pero Yahweh lo liberó. Sin embargo, lo dejó hasta el último día de cárcel. Eso es lo que quiero que quede claro. Que muchos dirían: si Yahweh puede sacarme, puede sacar del primer día. Es más, ni caigo en cárcel. No. Si tiene que estar en cárcel, va a estar hasta el último día. Yahweh lo salva, sí. Yahweh lo saca, sí. De toda prueba, de toda tribulación, pero tiene que pasar por lo que tiene que pasar. Y por eso hay que enfrentar los miedos, y Yahweh nos va a proteger a través de. Yo he conocido gente que ha ido a cárcel y no me imagino lo que sintieron, y también como hombres, ¿verdad? Porque el hombre tiene que, a mí no me da miedo nada, pero cuando está entrando de fijo siente un montón de cosas que no le dice a los amigos, ni siquiera. Entonces, es normal, es de comprenderse. Por supuesto que uno va a entrar a cárcel y diga: y no sé cómo va a ser la cosa aquí, todo lo que le dicen a uno y todo lo que... Pero bendito Yahweh, que Yahweh los ha protegido, les fue bien. Y no sé si habrá pasado algo de lo que, ¿verdad? Prueba o lo que sea, aflicción extrema que uno se puede imaginar, o trauma, pero lo pasaron. Y hoy están bien, y hoy están en Yahweh, y no los traumó, no los dejó locos, no los destruyó la cárcel. Bendito Yahweh, más bien salieron mejor, que es lo extraño, ¿verdad? Normalmente la gente sale peor de... ¿verdad? La oración del justo puede mucho. Dice que la congregación estaba orando sin cesar y Yahweh mandó un malaj y los sacó. Quizá el malaj no hubiera ido a sacarlos y los de la congregación hubieran dicho: no, ahorita los saca Herodes. Sí, como en el judaísmo curiosamente dicen, o sea, y no sé por qué lo dicen, o sea, sí, lo que me refiero es que no sé por qué lo dicen, en el sentido de que si entendieran lo que están diciendo,
aceptarían a Yahushua como Mashiach. Pero ellos dicen que el Mesías ha estado escondido en Roma. O como acaba de decir el hermano, encerrado en Roma. Y es como aquí, Pedro como la piedra lo encerró Roma, la puerta de hierro, pero se abrió después de pasar las dos guardias, como después de pasar 2000 años, Yahweh abre la puerta para que el Mesías finalmente salga de Roma, como el que viene de Edom en Isaías 63. Tras de eso, bendito Yahweh, exacto, se le dice, amarres el cinto y póngase las sandalias. Exacto. Sí, a los dos testigos los meten en cárcel por 10 días. Y como dice el hermano, el hecho de que se pone el cinto y las sandalias, eso representa el último que se pone, la verdad y el evangelio, que es el testimonio de Yahushua. Y exacto, y viene de Roma, el malach de Yahweh. Sí, estoy de acuerdo. Aquí como verás, las traducciones malas ponen Señor, entonces normalmente la traducción sería soberano, pero en el nuevo pacto muchas veces, la mitad de las veces cuando ponen Señor en realidad decía Yahweh. Como en este caso, el malach de Yahweh. Sí, pues exacto, lo más seguro sería Micael. Y de hecho esto que está diciendo hasta el momento el hermano se conecta con algo que estoy por decir. Porque si es el malach de Yahweh, no solo un malach de Yahweh, sino el malach de Yahweh sería Micael. Si fue Micael el que descendió, es particular por lo que vamos a ver después, o al menos lo que representa todo el evento. Dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que Yahweh ha enviado su malach y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los Yehudí me esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Yahuhanán, que había acabado de perder a su hijo Jacob. Qué duro. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de Miriam, la madre de Yahuhanán. Pero bueno, también es que uno dice, o sea, obviamente, duro en la carne. Pero por otro lado, la madre de Yahuhanán sabía quiénes eran sus hijos, sabía quién es Yahushua y por ende sabía que ahora Jacob estaba en lo mejor de lo mejor. Porque si vieron a Yahushua resucitar, saben que sus hijos también. Bendito Yahweh. Al decir esto indicaría que es otro Juan, por si algo. No sería la Miriam, madre de Jacob y Yahuanán, porque dice que era el que llevaba como sobrenombre Marcos. Entonces este sería el Yahuanán que escribió el libro de Marcos. Marcos quiere decir una defensa. Entonces al darse cuenta de esto llegó a casa de Miriam, la madre de Yahuanán, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces un Yahuanán diferente al que conocemos, al anterior, porque el otro Yahuanán es el amado de Mashiach. No lo conocíamos como Marcos nunca. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, oigan esto, cuando Pedro llamó a la puerta del patio salió a atender una muchacha llamada Rode. Yahweh es bueno porque por algo le puso su nombre. Y Yahweh y hay ocasiones donde aún así Yahweh le da honor a una persona sin mencionar su nombre, pero le pone un título por diferentes razones, lo hace así, pero en este caso el hecho de que menciona su nombre le da importancia a ella como una mujer justa, prudente, a quien volvió testigo, igual que a Miriam de Magdala, la volvió testigo cuando él resucitó. La primera persona que lo vio resucitado fue una mujer, y Yahushua le dijo, vaya y diga a los discípulos que resucité, cosa que antes no se hacía porque las mujeres no podían ser testigos. Entonces Yahushua al decirle a Miriam, vaya y testifique, está diciendo, ahora las mujeres pueden testificar. Y aquí se confirma, porque ahora una mujer es la que ve a Pedro saliendo de primero, igual que Miriam vio a Yahushua saliendo de la tumba. Entonces, este es el verso donde dice Rode, dice, significa rosa. Roda, rosa. Entonces, como la rosa de Sharon, por ejemplo, como el pueblo. Entonces, una rosa. Y dice, entonces, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Roda. Dice, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Sorprendente lo que es la emoción. Bendito Yahweh, qué linda, ¿verdad? Porque me imagino el amor que le tenía y la emoción de verdad tan grande como para ni pensar en abrirle. Pero reconoció la voz. Sí, fue donde oyó la voz. Este es Pedro. Dice, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Oigan, ellos le dijeron, estás loca. Vean cómo le dicen, estás loca, que es de hecho el tema de hoy. Digo, como a la congregación, vea que ella se llama Rosa, como la rosa de Sharon, que es Israel.
Entonces, ella como Israel verdadero, le dice a los hombres que se supone que son los líderes y los que más tienen que entender y saber y tener fe, les dice, hey, ahí está Pedro. Porque reconoció la voz de Pedro, o sea, reconoció la voz de la piedra. La piedra angular es la palabra Mashiach. Su voz es su mensajero, el último. El último es la voz de Mashiach. Entonces, dice que escuchó la voz y le reconoció la rosa. Y fue y le dijo a los demás. ¿Y qué le dijeron los demás? Está loca usted. Debe inventar, ¿cómo se le ocurre? No es que él viene en los cielos recogiendo a todo el mundo. Rapto. No, está loca usted. ¿Cómo va a decir que solo usted conoce el nombre? Solo usted se le va a revelar. ¿Cómo usted, si usted es mujer, no puede ser testigo? Etcétera, etcétera. Todas las cosas que pondría el enemigo a través de la carne. Por el ego y más el que podía tener los hombres en ese tiempo. Digo. Exacto, sí, lo que decía ahora. Así como Miriam llegó y vio a Yahushua primero y Yahushua la manda de testigo. Ella va y le dice a los discípulos, vi a Mashiach resucitado. Y ellos, no puede ser. Y Pedro y Yahuanán salen corriendo para ver si es cierto. Entonces lo mismo, misma situación, no le creen. Entre otras cosas por ser mujer. Segundo, porque sabían que Pedro estaba en cárcel. Le dicen que va a estar, si Herodes no lo va a dejar salir. Eso muestra falta de fe, por supuesto. Pero lo que decía el hermano es clave. Representa la segunda venida. El último, como la voz de la piedra angular, la congregación escogida creyendo en él, oyendo la voz, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen, pero el resto de judíos o el resto de los muchos diciendo, usted está loca, no invente, ¿cómo se le ocurre que él va a venir? Estás loca, con mucho amor, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Tras de eso se queda tratando de convencerlos en vez de ir a abrirle. Pero ella aseguraba que así era, lo cual se continúa confirmando lo que decíamos. Porque representa al último. Es como alguien tratando de enseñarle a alguien de la segunda venida. Y si le es en serio, así es, véalo. Yo la trato de convencer a la persona, pero la persona quiere ver algo para creer. Y no es ver para creer, es creer para ver. Entonces, oigan esto, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su malaj. Esto es curioso. De aquí y de Génesis, vamos un momento a Génesis 32. Jacob pelea con Elohim. Pelea con Elohim, quien se le presenta como un varón, o sea, como un hombre. Entonces se pelea con un hombre que él se le presentó en el camino. Al otro día, ya en el 33, se ve con Esaú, su hermano. Y le dice, cuando Jacob ve a Esaú, al otro día de haber peleado con Elohim, que se le apareció como un hombre, Jacob replicó a Esaú, le dijo, no, yo te ruego, si he hallado favor ante tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. ¿Por qué dice eso? Porque acababa de pelear con Elohim y resulta que era idéntico a Esaú. Entonces, después de pelear con Elohim, ve a Esaú y ve que es el mismo rostro de aquel con el que peleó. Dice, entonces esa pelea estaba relacionada con esto. Y curiosamente, el ángel que peleó con Jacob fue el ángel de Esaú, Samael, que en ese tiempo era llamado Elohim. Entonces, o sea, tiene como título Elohim por tener poder, pero es malo. Por eso peleó contra Jacob y por eso es el ángel de Esaú. Pero el hecho de que aquí vemos que Jacob pelea contra un hombre, después ve a Esaú y dice, mira ese mismo rostro, es porque el rostro del ángel que Yahweh pone sobre una persona es igual al rostro de la persona sobre la cual el ángel es puesto. Entonces el ángel que está a cargo de nosotros se parece a nosotros, habla como nosotros. Entonces, y digo esto, a mí me han contado, yo no sé cuánto poco, o sea, porque han pasado muchos años y no he visto a esas personas desde hace muchos años. No sé cuán real haya sido esas historias, pero a mí me ha pasado, y hace mucho no, también es por eso. Bueno, por ejemplo, una persona una vez aseguraba haberme visto en un, digamos, ella estaba predicando en una iglesia en Estados Unidos. Yo estaba aquí. Y dice que ella me vio entre la gente que estaba escuchando. Y lo curioso es que dice que eso le ayudó a predicar, porque tenía miedo, entonces donde me vio ahí como que y empezó a predicar. Pero obviamente yo no estaba ahí. Entonces, ahora, puede ser obviamente alguien que se pareciese muchísimo a mí y le recordó y toda la cuestión, pero ella decía que era yo. Y otra vez una persona me comentó que una vez se despertó y que yo estaba sentado
en la esquina de la cama. Y obviamente no era yo. Imagínate, yo todo estoque. Y me mencionó que eso le pasó como 2 o 3 veces. Yo decía, pero usted cómo no saltó asustada y salió corriendo, eso es lo que me extraña. Pero decía que más bien les daba tranquilidad. Quizá era lo mismo, yo como medio dormido. Ahora, después de todas esas historias, leer esto me parecía curioso. Quizá el padre por alguna razón, algún ángel conectado con uno y por tener una amistad ayudaba con ese ángel, no sé, quizá. Pero la cuestión es que el ángel que ponen a cargo de uno se ve como uno y suena como uno. Por eso cuando ella dice que ahí estaba Pedro y ellos dicen, no, él está preso. Entonces si usted vio y oyó a alguien, fue a su ángel, que se le parece. ¿Estamos? Y eso es particular porque recuerden que el último es Micael encarnando. Entonces dice que oyó la voz y le dicen, no, es su ángel. Y el ángel que había descendido era el ángel de Yahweh. Por ende representa al ángel de Yahweh, viniendo al mundo a predicar las buenas nuevas porque se amarró el cinto y el evangelio. Es que yo, como dice Paulus, yo diría que sigue siendo común, solo que muchas veces en cuenta nos damos. Y por eso digo eso de esas historias. Posiblemente sí fue un ángel y pasa más de lo normal, pero la gente no lo cuenta porque piensa que son sueños o porque piensa que están locos o por cosas así. O a veces uno está con un ángel y ni cuenta sea que es un ángel porque piensa que es la persona o una persona que no conoce, y por eso Paulus dice que debemos ser cuidadosos con cómo tratamos a la gente porque muchas veces tratamos con ángeles. Pero sí, también es como por temporadas, creo yo. Por eso es que mucha gente dice, es que en ese tiempo hacían milagros, en ese tiempo se veían ángeles, hoy no se ve nada. Y quizá tiene un ángel a la par así, solo que tiene un rostro medio... Estás loco. Pero ella aseguraba que así era, volviendo a ver a Hechos. Entonces ellos decían, es su malaj. Aquí ponen un paréntesis, un comentario. Según una creencia popular yaudí, cada persona tiene un malaj guardián. Creencia popular yaudí. Si está en la escritura por algo, Yahweh no va a permitir que ponga algo en la escritura si es inspirada por el creador mismo, si es simplemente una tradición, una creencia, superstición. Y como dije, se confirma en Génesis. Según una creencia popular yaudí, cada persona tiene un malaj guardián que puede aparecerse tomando la forma de la persona misma. Entonces decían, es el ángel de Pedro, por eso se apareció así. Dice, pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo Yahweh lo había sacado de la cárcel. Haciéndole señal, callaos. Pero es particular, porque ¿se acuerdan cuando Yahushua preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después le dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres Mashiach. Y le dijo Mashiach, eso te lo reveló mi padre, porque eso no lo revela carne y sangre. Bueno, se lo dijo al revés. Eso no te lo reveló carne y sangre, eso te lo reveló mi padre que está en los cielos. Y le dijo, cállense, no le digan a nadie quién soy, solo ustedes. Entonces, cuando alguien le decía a Yahushua, tú eres Mashiach, Yahushua le dice, calladito, no le diga a nadie. Vaya, más bonito calladito. Entonces, le sanaba a un ciego y le decía, no le diga a nadie que yo lo sané, vaya y haga lo que tiene que hacer según la Torah. Pero ahí después, ¿verdad? De la emoción decía, me sanó Yahushua. No te dije. Entonces, Yahushua les decía que se quedaran callados cuando lo reconocían. Vean como Pedro, una vez que lo ven, después de haber estado llamando, gente, muchos son llamados, pocos los elegidos. Una vez que los elegidos lo reconocen, les dice, calladito, no hagamos bulla. Pero Pedro, ¿no estás haciendo bulla hace rato llamando? ¿Sí me explico? Toda la conexión se da con cuando lo reconocen, hay silencio. Entonces, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo Yahweh lo había sacado de la cárcel. Y es que también me imagino los gritos cuando lo vieron, ¿verdad? ¡Ay, Pedro! Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Aquí ponen un comentario. Dice, Jacob no es el apóstol que ya había muerto, obviamente, sino el hermano de Yahushua. Según los católicos, Yahushua no tenía hermanos. Como sabemos, en Mateo 1.25 habla de que Yosef sí se acostó con Miriam después de que ella tuvo a Yahushua. Dice, de aquí en adelante aparece como uno de los principales dirigentes de la congregación de Jerusalén. Qué curioso que el hermano se llamara Jacob, si Jacob es un nombre que representa al último. Y Yahushua y el último son como Géminis. ¿Se acuerdan que Géminis, no sé si conocen la historia pagana de la mitología de Géminis?
que son Pollux y Castor. Uno de ellos es un Elohim y uno de ellos es un hombre, pero son gemelos. Entonces es como una mujer que tuvo relaciones sexuales con un dios y tuvo gemelos, pero quizá había tenido relaciones con su esposo. Entonces a veces sucede eso, que uno es de uno y otro del otro, a pesar de que vienen gemelos. Y entonces Pollux y Castor son dos seres que los ven como Géminis, gemelos, y que uno es un Elohim y otro no. Eso representa como Yahushua, que vino como Elohim en la tierra, y el otro como hijo de hombre. Entonces aún en las mitologías se ve la conexión con la verdad. Es sorprendente, ¿verdad? Como el enemigo agarra la verdad y la tuerce para engañar a un montón de gente. Entonces, cuando dice, haced saber de esto a Jacob y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Claro, ¿verdad? Porque lo iban a andar buscando apenas se dieran cuenta que no estaba en la cárcel. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño. Me gusta como lo dice, en vez de decir grande, no pequeño. No fue pequeño esa cuestión. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre lo que habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Yahudá a Cesarea y se quedó allí. Dice, según la ley romana, los guardias debían responder con su propia vida de la seguridad de los presos. Y de fijo Yahweh sabía eso, el ángel también. Entonces les tocaba morir a esos hombres que estaban ahí cuidando a Pedro. Por algo los pusieron a cuidarlo. Después descendió de Yahudá a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, Tiro una roca, Sidón cazando o pescando, representa la cosecha, el nombre de Sidón. Cuando unos van a ser pescados y otros van a ser cazados. Y Tiro una roca como Lucifer, recuerdan en Ezequiel 28 que representa a Lucifer, quien se hace pasar por la roca, Mashiach, la piedra angular. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, sí, en griego blastus, quiere decir retoño, brote, que sería como renuevo. Entonces dice, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. Oigan esto es poderosísimo este evento, porque sucedió similar, no es igual, similar con un rey yaudí, que le dieron un cumplido muy grande, se pasaron, y él no fue humilde, lo aceptó, entonces le dio una lepra en la frente, y murió mal por haber aceptado la idolatría. Eso fue, lo idolatraron y lo aceptó, entonces Yahweh le quitó la vida. Aquí es un paso similar, pero un poco mayor, y más que es Herodes, poco peor que aquel otro rey que mencioné. Entonces dice, el día señalado, vestido de ropas reales, ¿verdad? Entonces el mejor look que podía tener. Se sentó en el tribunal y los arengó, y verá, estaba con los de Tiro y Sidón. Repito, una roca, cazando, y Blasto, un renuevo, un brote. Entonces, dice, y los arengó, y el pueblo clamaba gritando. Vean como en este caso no lo hacían porque lo consideraran eso, es que estaban en problemas. Los de Tiro y Sidón se estaban quedando sin comida, sin agua y necesitaban abastecimiento. Entonces dicen, necesitamos ir a hablar con el rey, sobornemos por acá y que él nos ayude porque ya nos está dando hambre. Entonces cuando llega el rey, puros lisonjeros, ¿verdad? Brochas, lo empiezan a tratar como si fuera. Entonces dice, voz de un Dios y no de un hombre. Así lo digo en este caso porque quién sabe qué idioma estaban hablando. Voz de un Elohim y no de un hombre, cuando oían a Herodes hablar. Esto, recuerden que Herodes quiere decir héroe, representa a la bestia, a quien dice la escritura que van a adorar y van a decir, ¿quién como la bestia? Nadie puede pelear contra ella. Aquí estaban diciendo similar de Herodes, entonces muestra que Herodes es como la bestia y que la gente lo adoraba como van a adorar a la bestia.
voz de un Elohim y no de un hombre. Ahí Herodes debió decir, hay gente, ¿qué les pasa? Tampoco así, tampoco a ese nivel. Pero se quedó calladito y el hombre así, más duro les hablaba. Al momento, un malaj de Yahweh lo hirió, por cuanto no dio lástima a Yahweh. Vean eso, no dio lástima a Yahweh. Entonces, cuando le dicen, esta es la voz de un Elohim, Herodes debió decir, es Yahweh hablando a través mío, si fuese que iba a hacer algo. O sea, aceptar que es Elohim hablando a través de él y no es él. Pero no hizo eso. Entonces, por no darle estima a Yahweh, un ángel le quitó la vida inmediatamente. Imagínense usted qué sorprendente para ellos que, ay, esto es un Elohim, cae muerto. Al momento, un ángel de Yahweh lo hirió, por cuanto no dio la estima a Yahweh, y expiró comido de gusanos. Como dice la escritura de Satanás, que su cama y su cobija van a ser gusanos, porque quiso ser adorado. Y Yahweh puso a Satanás como su representante, así como Herodes, un rey, es representante de Elohim. Pero se le subió a la cabeza y no le dio el honor a Yahweh, se lo dejó para sí mismo, y por eso Lucifer cae, por eso Herodes cae, cama de gusanos, cobija de gusanos. Y curiosamente se mencionó a Tiro en este episodio, como a Lucifer, de Ezequiel 28, quien caza como Sidón a los muchos y soborna como Blasto. Porque curioso que aquí es porque no exaltó a Yahweh, pero tenía más que eso. Estaba con ganas de matar a Pedro y había matado a Jacob, ya debía un montón, ya merecía, y había matado a Juan el Bautista, no hombre. Entonces se le quitó la vida, ya era suficiente, pero la razón por la que se le quitó fue por no darle lástima a Yahweh cuando el pueblo se la estaba dando a él. Entonces al momento un malach de Yahweh lo hirió por cuanto no dio lástima a Yahweh y expiró comido de gusanos. Representa a la bestia. Y vean el contraste con Pedro. Estuvo en cárcel, pero ahora está libre. Este era rey, pero ahora está con los gusanos. Como dice la escritura en Eclesiastés, es mejor que el joven pobre que estuvo en cárcel salga y se vuelva rey, que el viejo necio, como Herodes, que siempre ha sido rico. Una representación del último que va a cárcel, pero después Yahweh lo establece como el rey del mundo. Y el otro que se hace rey del mundo por la gente que lo adora, la bestia, y después Yahweh lo pone con los gusanos. 25. Barnabí y Shaul, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Yahuhanán, el que tenía por sobrenombre Marcus, llevando consigo el favor de Yahweh, que es una defensa. El favor de Yahweh nos defiende, nos protege. Y eso es lo que traen los dos testigos, como Shaul y Barnabí. Y curioso que dice, cumplido su servicio, como diciendo cumplido su ministerio, 3 años y medio de los dos testigos. ¿Qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Entonces durante su servicio estuvieron en otro lado, pero al final de su servicio fueron a Jerusalén, que es lo que parece ser con los dos testigos. Hacen su servicio, su ministerio entre las naciones, después los llevan a Jerusalén para matarlos. Y qué curioso que menciona Pablo y Barnabí aquí al final. Los había mencionado al principio, pero en el medio no tuvo nada que ver con ellos. Todo tuvo que ver con Pedro. Pero entonces Barnabí y Saúl como el punto de los dos testigos. Entonces leo desde el 23 para que quede todo. Al momento un malach de Yahweh lo hirió, por cuanto no dio lástima a Yahweh y expiró comido de gusanos. Pero la palabra de Yahweh, o sea el nombre de Yahushua, según Apocalipsis 19:13, pero la palabra de Yahweh crecía y se multiplicaba. Barnabí y Saúl, cumplido su servicio, ¿verdad? Entonces indica que fue por ellos que se multiplicaba un montón. No solo por ellos, pero por eso los llama ahí después de haber dicho eso el verso anterior. Barnabí y Shaul, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Yahuhanán. Repito, Yahuhanán es el favor de Yahweh, o a quien Yahweh favorece, el que tenía por sobrenombre Marcus, que quiere decir una defensa. Entonces, aquel a quien Yahweh favorece, lo defiende, lo protege. Y eso es lo que viene a través de la doctrina de los dos testigos, que es el testimonio de Yahushua. Por ende viene a través de Yahushua. Simplemente menciona los dos testigos por Pablo y Barnabí. Isaías 4 y 5 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Era el último que viene a traer juicio. Herirá la tierra con la vara de su boca. Entonces sus palabras van a herir. Y eso es curioso, porque la gente eso es lo que menos espera de Mashiach, que las palabras que diga hieran. Ellos esperan ir a la iglesia y oír cosas bonitas, como siempre digo, ¿verdad? Y lo que todo el mundo sabe, que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien para el que está con Yahweh bien.
Pero el que no está bien con Yahweh le va a ir mal. Y eso es lo que hay que decir. Pero la gente no quiere. La gente quiere que le digan: lo que estás haciendo, no lo cambies. Seguí igual, para siempre. Estás bien, sos bueno, vas al cielo. Rapto. Eso es lo que están esperando. No, esfuércese, mejore, cambie. Todavía falta. Persevere. Sí, puede venir cosas por las que uno llore aún. Todavía, mientras esté en esta carne, mientras esté en este mundo, todavía va a haber posibilidad de sufrimiento. Por eso Yahushua nos dijo que no oraba para que no sufriéramos, sino para que tuviéramos fuerzas a través del sufrimiento. Porque mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento. Entonces herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura, y la verdad ceñirá su cintura. Como ahora lo del cinto que vimos acá.